La danza de la hora. Sumérgete en ti y ahora. Meditar la muerte para vivir mejor. Arthur C. Brooks, en un artículo para el New York Times, cuenta su sorpresa al descubrir que una de las meditaciones más recurrentes entre los monjes budistas es contemplar la muerte, incluyendo la de su propio cuerpo. Algunos monjes observan fotos de cadáveres. Los budistas saben algo que todos sabemos, que la muerte es inevitable, pero tienen especial conciencia en algo que nosotros olvidamos, que en este mundo todo es impermanente y no hay mucho que ganar apegándonos a nuestro cuerpo o a nuestro ego. Para los budistas, nacer en un cuerpo de ocio, como le llaman, es una bendición puesto que permite acercarse a la liberación. Existen en su visión del mundo numerosas otras posibles encarnaciones, las cuales nos facilitan esta labor de alinearse con el Dharma. Brooks hace a partir de esto una pregunta secular que todos podemos hacernos. ¿Estoy haciendo uso apropiado de mi escasa y preciosa vida? La muerte nos llama a desbrozar el camino y concentrarnos en las cosas que verdaderamente tienen significado. Todos hemos visto esas películas en las que el protagonista, que sabe que va a morir, se transforma y hace lo que siempre quiso hacer. Más allá del cliché, todos estamos en esa apremiante situación. Meditar sobre ello es la única forma de encontrar esa energía medular. Para contrastar la gran división que parte en dos nuestra vida cotidiana, Brooks compara estadísticas sobre la satisfacción que obtuvo un grupo de mujeres en un estudio. Pese a que estas mujeres estadounidenses recibieron mayor satisfacción de actividades como meditar, rezar o alguna otra actividad de tipo espiritual que ver televisión, esto no les impidió pasar 5 veces más tiempo viendo televisión que haciendo una actividad ligada a lo primero. El ejemplo es ilustrativo y creo que puede extenderse a otros países y a otras actividades, ya sea que pasemos mucho tiempo en internet y entonces no le dediquemos el tiempo a esas lecturas que nos dejan verdaderamente satisfechos o a las caminatas por el bosque que sabemos que nos hacen tanto bien, etc. Lo anterior es sintomático de lo que me parece es el gran problema del hombre occidental, una falta de disciplina, especialmente una disciplina orientada al trabajo de su propia conciencia. La falta de disciplina se traduce en una impotencia. Sabemos que hay ciertas cosas que debemos de hacer, estar más tranquilos y mejorar nuestra vida, pero no las podemos hacer porque somos víctimas de nuestros malos hábitos y apetitos. Encontramos mucha disciplina cuando se nos obliga o tenemos una motivación económica, pero difícilmente cuando no existe una autoridad ni algo inmediatamente tangible como un premio material. Nos cuesta trabajar sobre el vacío, sobre lo indeterminado, hacia un bien interno que no puede forzarse. Manly P. Hall decía que la diferencia entre un hombre sabio y uno ignorante es que el primero hace con gusto lo que el segundo solo hace cuando lo obligan a hacerlo. Bien se pudo haber referido a una práctica como la de meditar todos los días sobre la muerte. Esto no debe ser una pena, sino una serena alegría. Brooks observa que nuestra preferencia al fácil y muchas formas deprimente entretenimiento no refleja una preferencia verdadera por este tipo de contenidos y distracciones, refleja un estado mental distraído, internamente dividido y deficiente en cierta forma. Pasamos mucho más tiempo pensando en el pasado y en el futuro que en el presente. Estamos mentalmente en un lugar y físicamente en otro. Sin esta conciencia, ilusamente desperdiciamos el momento presente en actividad de bajo valor. Meditar sobre la muerte es una actividad de alto valor, como lo demuestran algunos estudios citados por Brooks. Contrario a lo que uno esperaría, contemplar la muerte no hace que la gente gaste más su dinero. La idea de que no hay mañana y entonces gastemos todo hoy no parece aplicar a la conciencia de la muerte. En realidad, esto se explica fácilmente. Pensar la muerte nos coloca en un estado de conciencia de la esencia y el dinero no es realmente importante.
también desafiando prejuicios, la muerte no hace a las personas más serias, sino las hace sintonizar con mayor sensibilidad al humor, según otro estudio. Y es que la risa proviene generalmente de no tomarnos las cosas demasiado en serio, y ante la muerte, nuestras preocupaciones mundanas dejan de parecer tan importantes. Pensar en la muerte es una forma de aligerar nuestro paso por la tierra, liberándonos de todo lo irrelevante antes de que sea un peso paralizante, además de absurdo, ya que la muerte infaliblemente nos lo arrebatará. Esto nos lleva a nuestra propia tradición filosófica. Para Sócrates, la filosofía era esencialmente una meditación sobre la muerte, un entrenamiento diario encaminado a purificar el alma para que pudiera liberarse de la prisión de la materia. En los antiguos misterios, como los de Eleusis, los neófitos atravesaban una especie de recreación de su propia muerte con el fin de producir una transformación en su conciencia. La muerte era y es la más poderosa herramienta para dirigir la conciencia a la contemplación de los valores e ideales que trascienden la banalidad y la vanidad. Más allá de que creamos en la inmortalidad del alma o en la continuidad del karma o no, la muerte tiene la función esencial de llevarnos a la profundidad, de acercarnos a una región desde la cual no podremos actuar más que desde y hacia lo necesario, y entonces no tendremos tantos pensamientos insignificantes que nos distraigan. Fuente, Pijama Surf y Plano Sin Fin. Desde las vías de salvación ascéticas, de renuncia pregonadas por la práctica del hinduismo, hasta las numerosas corrientes que han influido en torno al tronco filosófico del budismo, las doctrinas que han sido cultivadas durante milenios en tierras de Asia, poco a poco han ido calando a fondo en el pensamiento occidental y como una ley natural que conduce a un eterno retorno, los misterios de Oriente comienzan su lenta pero firme apertura hacia las tierras de Occidente. Así tampoco resulta extraño que cada vez más una visión menos ortodoxa sobre la historia de la humanidad comience a ser investigada. Un análisis transgresor que permite analizar, estudiar y aprender algo más sobre la historia oculta e ignota de la humanidad. Fórmulas mágicas que llegaron a ser científicas, poderes ocultos que pudieron ser revelados, enigma de otros mundos que se dibujan en áridos desiertos. En Misterios de Oriente y Occidente. Reencarnación y ciencia. ¿Vive el ser humano varias vidas en la Tierra? ¿Existe eso que llaman la ley natural del eterno retorno? La reencarnación o transmigración de las almas, que hasta ahora era una creencia exclusiva de las religiones y filosofías orientales, interesa desde hace un tiempo también a la ciencia occidental. Por ejemplo, muchos psicoterapeutas suponen actualmente que ciertas heridas y traumatismos de sus pacientes pueden achacarse no solo a acontecimientos acaecidos en esta vida, sino también en otras anteriores. Para ellos, las llamadas regresiones a existencias pretéritas es una vía de curación. Historia de niños. El profesor Ian Stevenson de la Universidad de Virginia es quien más ha investigado el tema de la reencarnación en el mundo entero. Ha seleccionado, clasificado y verificado casos importantes sobre el terreno y solo ha dado por válidos los estudios documentados con plenas garantías. El científico se concentró principalmente en las historias contadas por niños que, careciendo de la razón analítica del adulto, informaban de forma espontánea de reencarnaciones anteriores. Stevenson descartó toda influencia por parte de los progenitores o un conocimiento adquirido previamente a través de la lectura. Memoria despierta. En todas las culturas hay niños que tan
pronto aprenden a hablar, cuentan con toda naturalidad historias de una vida anterior, en otro cuerpo y otro lugar. Stevenson admite que estos recuerdos espontáneos, que no suelen acarrear ningún problema para los niños, se mezclan con impresiones y vivencias de la vida actual. Pero los niños citan también datos comprobables, nombres, lugares y acontecimientos del pasado. Los estudios empíricos adquieren fuerza de convicción por la acumulación de numerosos pequeños detalles que hacen que cada caso sea único. El profesor de psicología N.K. Chatha de la Universidad de Nueva Delhi también ha examinado a niños de 4 a 10 años de edad que han expresado indicaciones concretas sobre una existencia anterior. En 25 casos reconoció que se trataba de auténticos renacimientos, pues los datos coincidían con los hechos comprobados. El caso Titu. Así, por ejemplo, en diciembre de 1983, nació en una aldea situada a 50 kilómetros de la ciudad india de Agra un niño llamado Titu, que a la edad de 4 años contaba su historia de comerciante de radios en Agra, indicando también el nombre que tenía en esa otra vida, Suresh Verma. Dijo que tenía una mujer llamada Uma y 2 hijos e incluso facilitó detalles sobre su muerte, que le sobrevino a la edad de 35 años de edad. Suresh Verma había sido asesinado a tiros en el patio de su casa por un desconocido. El profesor Chatha no se sorprendió cuando, efectivamente, lograron hallar en Agra a la viuda de Suresh Verma, 4 años después de la muerte de este. Hasta la vista. El caso de Titu y el comerciante de radios asesinado, cuya reencarnación pretende ser el niño, saltó a la primera plana de la prensa internacional. En un cara a cara en la tienda del fallecido Suresh Verma, en Agra, el renacido Titu no solo reconoció a su viuda Uma y después comparecieron los ancianos padres de Suresh. Titu los abrazó con cariño, pero se mostró decepcionado porque no habían acudido con su viejo Fiat, sino con otro coche distinto, que se habían comprado poco después de la muerte del hijo. Vivir vidas anteriores. En una regresión, como suele llamarse también una sesión de reencarnación, las encarnaciones anteriores no aparecen en forma de recuerdos estáticos, sino como realidades vivas. Cualquier herida, cualquier ofensa, cualquier dolor que ha experimentado un renacido en sus vidas pasadas se viven de nuevo. Así, por ejemplo, una regresada contó que corría el año 1784, cuando yo estaba presa en la cárcel probablemente más famosa de París, la Bastilla, porque no era del agrado de los gobernantes de entonces. Venía de una humilde familia de tejedores y estaba enamorada de un joven estudiante revolucionario. Cuando una vez me reuní con él, en nuestra tienda ocurrió una desgracia. Hubo un incendio y toda mi familia, yo tenía 2 hermanos menores, murió a causa del fuego. Detectar las causas. Los conflictos de antaño pueden convertirse en conflictos de hogaño, a los que hay que hacer frente en la realidad actual. La joven que pretende haber optado en la vasilla por suicidarse siente en su vida actual un miedo aparentemente injustificado al fuego, un rechazo hacia los hombres y un deseo antinatural de estar siempre cerca de sus progenitores. Los estudios de la reencarnación entienden que esto demuestra que hubo una vida anterior que marca su impronta en la actual. Gracias a su encuentro clandestino secreto con el amado, se salvó del fuego. Desde entonces, la regresada asocia el fuego con la culpa y la muerte. Para ella, el amante secreto también tiene culpa, aunque indirectamente, y por ello la mujer suele desconfiar en su vida actual de los hombres. La autoacusación inconsciente de que
Si me hubiera quedado con mis padres, quizá nunca habría ocurrido la desgracia, hace que sienta un deseo especial de estar cerca de su padre y su madre. Aprender del pasado. Durante una regresión se encuentran, como hemos visto, dos seres, una personalidad hace tiempo olvidada y la persona actual. Si el encuentro es positivo, según los científicos, la recuperación de acontecimientos de un pasado remoto puede dar pie a la liberación de temores traumáticos en la vida presente. Por lo visto, a la mente no le importa si las fuerzas que provocan conflictos en la vida de una persona se han originado en la infancia o en otra vida ya muy lejana en el tiempo. Son cada vez más las personas que aceptan someterse a la terapia de la reencarnación o regresión con objeto de hallar en vidas anteriores la solución de sus problemas actuales. Parece que a menudo esta es la única vía y, de acuerdo con las experiencias descritas, una vía muy efectiva para alcanzar la felicidad. Pese a ello, hay que advertir contra toda confianza ciega en esta terapia, que hay bastantes casos en que terapeutas inexpertos, simples charlatanes, causan, mediante una regresión mal llevada, daño importante a la salud mental y la vida de los afectados. Superar bloqueos y temores. Numerosos terapeutas ofrecen sesiones de reencarnación en las que sus clientes, en estado de trance, retornan al pasado. Suponen que los temores y bloqueos de esta vida son legados de otras vidas y experiencias anteriores. En su opinión, el motivo de la terapia de la reencarnación no debe ser la curiosidad, sino el deseo sincero de superar bloqueos y temores no aclarados. Mientras que en Occidente se expande lentamente la creencia en la reencarnación, en la tradición budista los niños crecen aprendiendo sobre el ciclo del perecer y el renacer. Se sospecha que la idea de la reencarnación procede del ámbito cultural indoeuropeo. En todo caso, estuvo presente en el ideario paleocristiano y célebres filósofos como Pitágoras, Kant, Goethe, Schopenhauer y Steiner creían en ella. Según las encuestas, el 91% de los indios creen en la reencarnación. Los hindúes conocen el placer del recuerdo infantil en vidas anteriores. A diferencia de lo que ocurre en Occidente, incitan a sus hijos a contar historias antiguas y no tachan de simples delirios los relatos que suenan increíbles.